Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están mis queridos chismosos? Espero que estén súper bien y con la energía a tope porque hoy, amigos, tenemos un bombazo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con Love is in the air, o como la conocemos en español, Eda y Serkan. Y no nos vamos a conformar con lo que ya sabemos, para nada. Hoy vamos a desentrañar una revelación jugosa que Hande hizo sobre Kerem, una que literalmente dejó a todos boquiabiertos. Y sí, por supuesto, nos vamos a sumergir en esos detalles íntimos que tanto nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y fantasear. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chisme, como siempre, les recuerdo a los nuevos por aquí: suscríbanse al canal y activen la campanita. Así, no se perderán ni un solo vídeo con todo el contenido que tengo preparado. Tenemos un montón de sorpresas, análisis y, por supuesto, mucho chisme esperándolos. No se lo pierdan. Y ahora sí, prepárense porque el chisme está a punto de explotar. Para aquellos que aún no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las megaestrellas más brillantes del firmamento turco. Juntos protagonizaron la serie que nos robó el corazón a todos, Love is in the air, una comedia romántica que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre ellos, señores, era algo fuera de este mundo. Era tan palpable, tan real, que los fans, como era de esperarse, comenzaron a sospechar, y tenían toda la razón. Después de meses de rumores, especulaciones, fotos filtradas y análisis exhaustivos de cada mirada y gesto, la pareja confirmó su relación. Fue un boom, una locura. Internet explotó de emoción, las redes sociales colapsaron y todo el mundo quería saberlo todo. ¿Recuerdan esa época? Era como si estuviéramos viviendo un cuento de hadas moderno. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, enamorados fuera de la pantalla, era como un sueño hecho realidad para muchos. Parecía que el amor que sentían sus personajes, el amor que veíamos en la serie, trascendía la ficción y se convertía en algo genuino y real. Y en ese momento cada publicación, cada foto, cada historia que compartían en redes sociales era analizada con lupa por sus millones de seguidores. Cada like, cada comentario, cada emoji era interpretado como una señal, como una confirmación de su amor. La relación de Hande y Kerem fue, como suele ser el amor a esa edad y en esa etapa, intensa y apasionada. Compartieron viajes, momentos juntos, proyectos profesionales. Estaban prácticamente inseparables. Sus fotos en destinos exóticos, sus románticas dedicatorias y sus declaraciones de amor en entrevistas eran el pan de cada día. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Se complementaban a la perfección, parecían hechos el uno para el otro, y su amor parecía inquebrantable. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo y para la tristeza de sus fans, la pareja anunció su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría, dejando a los seguidores con el corazón roto y muchas preguntas sin responder. Las especulaciones comenzaron a circular: ¿qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Había alguna tercera persona involucrada? Sin embargo, a pesar de la tristeza y la desilusión, Hande y Kerem demostraron madurez y respeto, manejando la situación con elegancia y profesionalismo. Emitieron comunicados concisos, evitando polémicas y manteniendo la privacidad. Decidieron enfocarse en sus carreras y en seguir adelante, demostrando que a pesar del final de su relación, el respeto y el cariño mutuo aún estaban presentes. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la sorpresa que Hande reveló? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de su separación, Hande ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada. Ha continuado con sus proyectos profesionales, deslumbrando en alfombras rojas, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Sus vlogs, sus entrevistas, cada paso que da es noticia. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente y con una gran visión de futuro. Y Kerem, por su parte, también ha seguido su camino, participando en diversas producciones, explorando nuevos retos y siempre generando expectativas con cada nuevo proyecto. Ha mantenido una vida personal más discreta, aunque siempre atento a sus fans y a las nuevas oportunidades que se le presentan. Ha viajado, ha trabajado y ha demostrado que es un hombre polifacético y con mucho talento.
Sin embargo, de vez en cuando en entrevistas, en apariciones públicas, en redes sociales, surgen pequeños detalles, pequeños guiños que nos recuerdan su pasado juntos. Pequeñas pistas que nos hacen pensar que la historia entre ellos no está del todo cerrada. Y fue precisamente en una entrevista reciente donde Ande nos regaló una sorpresa que dejó a todos con la boca abierta. Prepárense. En la entrevista, la actriz fue consultada sobre sus experiencias en la vida, sobre lo que había aprendido, sobre lo que la había marcado. Y fue entonces cuando, sin dudarlo, Ande habló sobre Kerem, y no para criticarlo, ni para hablar mal de él, sino todo lo contrario. La sorpresa, la revelación, el bombazo que todos estábamos esperando. Ande, con una sonrisa radiante en el rostro, describió a Kerem como un hombre increíblemente talentoso y apasionado. Dijo que admiraba su dedicación al trabajo, su creatividad, su forma de ver el mundo. Destacó su capacidad para inspirar a los demás, su energía arrolladora y su valentía para enfrentar los desafíos. Y aquí viene lo jugoso, Ande no solo habló sobre Kerem como actor, sino también como persona. Reveló que Kerem tenía una sensibilidad y una empatía extraordinarias. Que era capaz de conectar con los demás a un nivel muy profundo, y que esa cualidad era algo que la había cautivado. Kerem es una persona con una sensibilidad muy especial, es capaz de ver el mundo de una manera diferente, con una profundidad que a mí me fascinaba. Es un hombre apasionado por lo que hace, con mucha energía y una gran capacidad para conectar con las personas, dijo Ande con una sinceridad que conmovió a todos. Y por si fuera poco, Ande añadió un detalle muy íntimo, un detalle que realmente sorprendió a todos. Contó que Kerem era un gran conversador. Que tenía una habilidad especial para escuchar, para entender, para conectar con las personas a través de la palabra. Describió conversaciones profundas y significativas, donde podían hablar de todo, desde arte y filosofía hasta los sueños y los miedos más profundos. ¡Guau! Imagínense esas conversaciones. Deben haber sido espectaculares. La forma en que Ande describió a Kerem, su manera de hablar de él, fue tan elocuente que nos transportó a un mundo de intimidad y conexión. Me encantaba conversar con él. Teníamos conversaciones increíbles de horas hablando de todo. Él tiene una capacidad para escuchar y para conectar con las personas que es muy especial. Era como si pudiéramos comunicarnos a través de la mirada, de las palabras, de los silencios, añadió Ande con una sonrisa que denotaba nostalgia y cariño. Y claro, como era de esperar, esta revelación generó un gran revuelo. Los fans de Eda y Serkan volvieron a ilusionarse, reviviendo los momentos de la serie, recordando la química que tenían en pantalla, preguntándose si habría alguna posibilidad de una reconciliación. Y es que cuando alguien habla así de otra persona, especialmente de una expareja, es inevitable pensar que aún queda cariño, que aún hay un vínculo especial. ¿Será que el amor, a pesar de todo, aún persiste? Las redes sociales se incendiaron. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Los memes, los edits y los vídeos con escenas de Love is in the air inundaron las plataformas. Los fans enloquecidos comenzaron a soñar con un posible reencuentro con la esperanza de volver a ver a Eda y Serkan juntos, aunque fuera en un nuevo proyecto. Pero la sorpresa de Ande no solo nos reveló detalles íntimos sobre Kerem, sino que también nos mostró su madurez, su elegancia y su respeto hacia su expareja. En lugar de hablar mal de él o de guardarse sus sentimientos, Ande decidió compartir su admiración, destacar sus cualidades positivas y demostrar que a pesar de la separación, el cariño y el respeto siguen presentes. Esto es algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Este gesto, amigos, es algo que debemos aplaudir. Porque en un mundo donde el drama y la polémica a menudo son el pan de cada día, es reconfortante ver a dos personas que a pesar de haber seguido caminos separados, mantienen una relación de cordialidad y respeto. Y esto sin duda habla muy bien de Ande y de Kerem. Demuestra que son personas maduras, profesionales y con una gran capacidad de perdonar y seguir adelante. Y ahora, para que la experiencia sea completa, vamos a analizar un poquito más a fondo las implicaciones de lo que Ande reveló. Vamos a desmenuzar las consecuencias de su declaración. Asterisco 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 para los fans asterisco asterisco revivió la nostalgia, la emoción por la pareja, y por supuesto muchas ilusiones. Los fanáticos de Eda y Serkan volvieron a soñar con un posible reencuentro con la posibilidad de volver a verlos juntos, aunque sea en una nueva producción.
El fandom se unió aún más, compartiendo recuerdos y esperando ansiosamente cualquier señal de que su sueño se haga realidad. Asterisco 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 para Ande asterisco asterisco demostró su madurez, su elegancia y su respeto. Dejó claro que a pesar de todo conserva el cariño y el respeto hacia Kerem. Su actitud es un ejemplo para muchos. Mostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, sin importar las circunstancias. Además consolidó su imagen como una mujer empoderada, segura de sí misma y con una gran capacidad para perdonar. Asterisco 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 para Kerem asterisco asterisco probablemente se sintió halagado y valorado. Saber que una persona que fue importante en tu vida habla bien de ti, y destaca tus cualidades, siempre es algo positivo. Refuerza la idea de que la relación, a pesar de su final, fue significativa. Seguramente estas palabras de Ande le recordaron los momentos felices que vivieron juntos y le hicieron reflexionar sobre su pasado. Y es que después de escuchar las palabras de Ande, la pregunta es inevitable: ¿qué fue exactamente lo que le cautivó a Ande de Kerem? ¿Qué es lo que hizo que su relación fuera tan especial? Tal vez su capacidad para conectar con los demás a través de la palabra, su sensibilidad, su empatía. O tal vez simplemente la forma en que Kerem la hacía sentir. Sea lo que sea, lo cierto es que Ande ha dejado claro que Kerem Bürsin es una persona muy especial. Y es que, como ella misma dijo, Kerem tiene algo que lo hace único. Y no solo eso, sino que Ande con sus palabras, nos recordó la importancia de la comunicación en una relación. La capacidad de conectar, de escuchar, de entender al otro. Nos enseñó que el amor no solo se basa en la pasión, sino también en la amistad, en el respeto y en la admiración mutua. Además, la revelación de Ande nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una actitud positiva hacia el pasado. Agradecer los momentos vividos, aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. Nos muestra que a veces el final de una relación no significa el fin del cariño y el respeto. Y aquí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la sorpresa que Ande Erçel reveló sobre Kerem Bürsin, analizamos esos detalles íntimos que nos dejaron con la boca abierta, y exploramos las implicaciones de sus palabras. Espero que les haya gustado este chisme. Fue un placer compartirlo con ustedes. ¿Qué opinan de la actitud de Ande? ¿Creen que aún existe algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan. Y como siempre, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, no se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas. Los quiero.